Lo habíamos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con los detalles de esta noticia que se genera en el departamento de Quetzaltenango. Mucha atención con estas imágenes. La Policía Nacional Civil, en coordinación con el personal del Ministerio Público, pero también con el acompañamiento del personal de los derechos humanos y por supuesto que también con las autoridades del sistema carcelario de nuestro país, ingresaron hoy al preventivo de Cantel, a la cárcel de Cantel, ubicada justamente en Quetzaltenango. El objetivo era localizar y decomisar objetos que hayan sido ingresados a ese lugar de manera ilícita, que los reos pudieran tener en su poder. También se establecieron puntos débiles para reforzar la seguridad en el penal ante la posibilidad de que algunos reos hayan tenido o hayan estado planificando algunas fugas. Durante los allanamientos fue localizado el cadáver de un reo identificado como Guillermo Jiménez Yoc. Él tenía 20 años y purgaba una condena por el delito de asesinato. La situación en esa cárcel es bastante complicada, tomando en cuenta la cantidad de reos, al igual que en el resto de cárceles de nuestro país se sufre de un grave hacinamiento. Pero además, le decía, las autoridades buscan tener el control de las cárceles guatemaltecas. En esta oportunidad, el objetivo, además de encontrar objetos que hayan ingresado o que hayan sido ingresados de manera ilegal, es evidentemente realizar la investigación para tratar de determinar de qué manera fueron ingresados. En el caso de las armas de fuego, en el caso de las armas punzocortantes, pues evidentemente, repito, se trata de objetos prohibidos en el interior de una cárcel. Cuando hablamos de electrodomésticos, por ejemplo, es verdad que en muchas ocasiones las autoridades localizan, por ejemplo, televisores en el interior de las cárceles. En algunos casos, y solo en estos casos, es permitido cuando es una orden judicial. Dependiendo de la persona que sea, dependiendo del delito, dependiendo de la posición de cada reo, existen algunas posibilidades donde los juzgadores autorizan el ingreso de algún electrodoméstico, quizá un horno microondas, por ejemplo, un televisor, como le había indicado. Sin embargo, la Policía Nacional Civil, si no tiene conocimiento de que eso ha ocurrido, procede al decomiso de todos los aparatos. Si alguno de los aparatos decomisados hubiera sido ingresado de manera legal, el reo, a través de su abogado defensor, pues tendría la oportunidad de pedir la devolución del aparato en mención. Evidentemente esto no ocurre cuando se trata del decomiso de drogas o armas, pero en esta oportunidad también la Policía Nacional Civil localizó listados de personas con números de teléfono. La versión inicial señala que estas personas o los nombres de estas personas en ese lugar podrían ser víctimas o pudieron haber sido víctimas de extorsión en algún momento. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público decomisan todos los documentos encontrados y esto va a servir definitivamente para las investigaciones. Pero hoy, en particular, lo que resalta, ahí están las imágenes, justamente lo que le mencionaba, los listados de las personas con números de teléfono, y lo que resalta hoy definitivamente es la ubicación de un cadáver. Imagínese usted, la policía llega con un objetivo y en medio de esta requisa encuentran el cadáver de un hombre. Es increíble realmente y esto va a ser tema de discusión, de investigación minuciosa definitivamente. ¿Cómo es posible que los encargados de esa cárcel no se hayan percatado de que había estaba el cadáver de uno de los reos en ese lugar? Un hombre de 20 años, repito, que cumplía una condena por el delito de asesinato. Esto es evidente que va a provocar una reacción inmediata por parte de las autoridades pertinentes y se va a iniciar una investigación para los encargados de esa cárcel. Tiene que ver con el sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que no se hayan percatado que hacía falta uno de los reos? Aunque también hay que pensar, amigo televidente, le decía al inicio, el hacinamiento que se sufre en las cárceles de nuestro país es impresionante. Las cárceles que están funcionando en este momento en nuestro país, de las 22 que hay construidas y que están bajo el resguardo del sistema penitenciario, únicamente una es la que no está funcionando. Es decir, hay 21 cárceles funcionando. En esas 21 cárceles se estima que hay un espacio para un promedio de por lo menos 7,000 personas. Sin embargo, en la actualidad, en esos mismos espacios donde se supone deberían haber un máximo de 7,000 personas, estamos hablando de que hay más de 24,000 reos. Esto es impresionante. Repito, en los espacios construidos para un máximo de 7,000 personas, en este momento hay más de 24,000 reos, lo que quiere decir que el hacinamiento es grave. A eso hay que sumarle definitivamente la cantidad
de agentes del sistema penitenciario. Realmente no son muchos los que están, los que trabajan, las personas que trabajan para el sistema penitenciario, y evidentemente son superados en número. Por eso es muy importante la intervención y el apoyo del sistema de la Policía Nacional Civil e incluso del Ejército en algunos casos, como por ejemplo en el preventivo de la zona 18, donde se mantiene el resguardo en las orillas de esa cárcel por parte del Ejército guatemalteco. En fin, lo que ha ocurrido en Quetzaltenango definitivamente es importante, sobre todo por la ubicación de un cadáver. Las autoridades ya realizan las investigaciones del caso.